Perú Mundo. Grecia y sus acreedores acordaron un tercer rescate que se espera pueda dar estabilidad a la economía griega hasta el 2018. Luego de 2 semanas de negociaciones, finalmente hay acuerdo entre Grecia y sus acreedores. El gobierno del primer ministro Alexis Tsipras alcanzó un acuerdo con la Unión Europea, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y el Mecanismo Europeo de Estabilidad para recibir un tercer plan de asistencia financiera de unos 94.000 millones de dólares en 3 años. La suma que está concebida cambia de un paquete de reformas y ajustes de presupuesto, permitirá los reembolsos de créditos y retrasos de pago del Estado, aunque según anunció el gobierno, las conversaciones continúan sobre algunos detalles. Una vez cerrados esos detalles pendientes, el gobierno heleno someterá el acuerdo al voto del Parlamento, en lo posible este mismo día para que haya una votación el jueves. En ese caso, el Eurogrupo podría validar el acuerdo el viernes, un calendario ideal para que Grecia empiece a recibir dinero antes del 20 de agosto, fecha en la que debe abonar al Banco Central Europeo un pago de 3.700 millones de dólares. Bueno, se estima que gran parte de este acuerdo, de este dinero, va a ser para pagar deudas. ¿Cómo entonces empezar con las reformas que tiene que hacer Grecia? Pagar deudas, pero también estabilizar, de alguna darle liquidez a los bancos y en general dar liquidez al gobierno, a la economía griega, pero a cambio, obviamente, más mecanismos de austeridad, es decir, nuevamente se han negociado otros mecanismos adicionales de austeridad vinculados con temas previsionales, temas de jubilación, etcétera, que deberán ser aprobados por el gobierno, pues, por el Parlamento griego y luego pues ratificados por el Eurogrupo, con lo cual en principio esto debería darle cierto nivel de estabilidad a Grecia hasta el 2018, acabando esta etapa de, como bien dices tú, de incertidumbre, de 7 meses de negociaciones, con inclusive moratorias e ingresos a default que felizmente fueron superados por el gobierno griego. Ahora, hay 2 cosas a resaltar en este tema. En primer lugar, que una vez acabado este proceso que esperemos por el bien de Grecia acabe este fin de semana, pues en primer lugar, ¿cuál va a ser el tema siguiente a discutir? Acá nos acaba todo. Y el tema siguiente que quedó pendiente entre ambas partes es hablar sobre la posibilidad de una quita, como le dicen los griegos, es decir, que su deuda se reduzca. Y hay muchos economistas que han señalado que para los montos de la deuda griega son tales que es imposible que pueda salir en el corto, mediano plazo de la crisis y que es necesario algún tipo de, digamos, de eliminación de la deuda. Que ese es el camino a seguir, que era básicamente uno de los grandes intentos de la propuesta de Tsipras en su momento, y que quedó en stand-by luego de esto. Entonces creo que ahora se viene a ver qué tanta voluntad hay en los países europeos de eliminar parte de su deuda y hacer viable Grecia, que no lo va a hacer, por lo menos en los próximos lustros. Y el segundo tema importante es, y creo que ya es un poco a manera de balance, es darnos cuenta que a pesar que finalmente la estrategia del gobierno de Tsipras fracasó, es decir, tuvo una estrategia muy arriesgada, negociar presionando a la Unión Europea o a los grandes poderes económicos, y a pesar de que tuvo en un momento herramientas para hacerlo, este intento de irse a la Unión Europea, finalmente los grandes poderes económicos, pues nuevamente, como lo cuenta la historia, nuevamente se impusieron ante los intereses del gobierno griego. Y tuvo que renunciar a su ministro emblemático, ¿no? A Varoufakis. Y a sus principales propuestas de campaña. De campaña, por supuesto, y el malestar del pueblo griego que vio en él la representación de ese rechazo. Vamos a ver un tema que va a tener impacto a nivel mundial, en la economía mundial. Ante la desaceleración de su economía, China, el Banco Central de ese país, sorprendió a los mercados al devaluar su moneda en casi un 2% frente al dólar. Su mayor caída en más de 2 décadas y que podría ser el inicio de una guerra cambiaria. El banco describió una medida como una devaluación excepcional.
la mayor en más de 2 décadas, y la consideró como una reforma de libre mercado para reactivar la segunda mayor economía del mundo. Actualmente, el gobierno de Pekín tiene un fuerte control sobre la fluctuación de su moneda para evitar que capitales de inversores que salen abruptamente del mercado puedan representar riesgos financieros que impliquen perder el control de su economía. Bueno, el Tesoro estadounidense, de hecho, todavía toma con cautela este tema. Donald Trump ya salió a decir que es muy malo para Estados Unidos. Bueno, perjudica las exportaciones de Estados Unidos, son más baratos los bienes chinos, pero es una decisión que indica la preocupación del Ejecutivo chino por la desaceleración de su economía. No va a crecer 7%, probablemente lleguen a 6 y pico. Y los datos de julio han denotado que las exportaciones en China han caído casi un 8% en relación al mismo mes del año pasado, lo cual creo que ha sido pues la gota que derramó el vaso para tratar de tomar medidas que hagan mucho más competitivo la economía china, que básicamente se sustenta en exportaciones baratas. Y si caen las exportaciones es porque algo está pasando en la dinámica mundial que no está favoreciendo pues a la economía y a la moneda china. Y es claro que cuando tú devalúas, lo que estás haciendo es favoreciendo a tus exportadores a darles más ingresos y obviamente la posibilidad de que sus productos sean mucho más baratos y más competitivos en el exterior. Este es básicamente el escenario. La pregunta es cómo esto se encaja con la propuesta de Xi Jinping de cambiar el modelo chino, de salir de ese modelo fundamentado en exportaciones baratas al mundo y obviamente un modelo que se sustente más, como sucede en Europa y en Estados Unidos, en una gran clase media y en tu mercado interno. ¿Qué es lo que quiere hacer Xi Jinping? Es transformar la economía de China de ser pues exportador barato con trabajador barato y una clase media. Entonces pareciera que esto no necesariamente va de la mano con esa transformación y vemos pues medidas desesperadas en un contexto pues de grandes cambios económicos mundiales, de crecimiento de Estados Unidos, de estancamiento europeo y de reducción en el crecimiento chino. Pero ha tomado esa medida de determinar cuánto devalúa su moneda, que va desde el banco chino, pero también a la vez ha dicho que esto va a seguir con un tema ya de libre fluctuación de su moneda, más bien es una cosa que sea determinada por el mercado, y eso también porque China quiere que su renminbi, su moneda, como se le llama la moneda china, sea incluida dentro de las monedas que son consideradas como reserva, ¿no? Claro. Como el dólar, como la moneda japonesa también. Sería un cambio trascendental. Un cambio trascendental para la economía mundial que el yuan pueda flotar libremente, algo que no lo hace. Como todos sabemos, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en países como el Perú, la moneda del yuan está básicamente controlado. Y se controla básicamente porque de esa manera tú puedes favorecer pues cierta actividad económica, en este caso tu actividad productiva hacia el exterior. La pregunta es, ¿va a ser capaz de dejar fluctuar su moneda teniendo en cuenta pues, en un contexto de desaceleración? De desaceleración y en un contexto en donde la moneda americana viene ganando mucha fortaleza, mucha fuerza frente al euro, y donde la economía internacional americana está ganando en ese momento, está trayendo muchas inversiones que están afectando justamente inversiones que se hacían en el Asia y en América Latina. En ese contexto yo no veo pues mucha posibilidad de que esto pueda suceder. Que es lo que la invocación que hace una editorial del New York Times, ¿no? Si quiere ser moneda de reserva, la moneda china tiene que regirse por las leyes del mercado. Y los cancilleres de Rusia y Arabia Saudita no se pusieron de acuerdo sobre el destino del presidente Bashar al-Assad para solucionar la crisis de Siria. Arabia Saudita y Rusia mantienen sus diferencias respecto al destino de Bashar al-Assad en la crisis siria. Los cancilleres de ambos países se reunieron en Moscú para conversar sobre el conflicto que afecta a la nación de Medio Oriente desde hace más de 4 años. El canciller de Arabia Saudita, Adel Al-Jubeir, ha manifestado la posición del reino respecto a la resolución de la crisis. Hemos subrayado la importancia de resolver la crisis por medios políticos. También hemos subrayado que la posición del Reino de Arabia Saudita sobre la crisis siria no ha cambiado y se basa en lo dispuesto en el primer comunicado de Ginebra. El presidente sirio al-Assad no tiene lugar en el futuro de Siria. El ministro Al-Jubeir ha declarado que Bashar al-Assad es una parte del problema y no puede ser considerado en la solución para la crisis. Según el jefe diplomático del reino, la razón principal detrás de la creación del Estado Islámico es el comportamiento de Bashar al-Assad, porque dirigió sus armas no contra el yihadismo, sino contra su propio pueblo.
Sin embargo, Sergei Lavrov, canciller de Rusia y poderoso aliado de Damasco, expresó su oposición a la postura de Arabia. Tenemos desacuerdos. Uno de ellos es el destino del presidente Assad. Nuestra posición es que todas las cuestiones de la liquidación, incluyendo alcanzar un acuerdo sobre los parámetros del periodo de transición y reformas políticas, deben ser decididas por los propios sirios. Al contrario de su par saudí, Lavrov está convencido de que Bashar al-Assad no representa ninguna amenaza para los países vecinos, mientras que el Estado Islámico sí lo es para Arabia Saudita, Irak y Siria, así como para toda la región, ya que los yihadistas aspiran a conquistar territorios desde España hasta Pakistán. En ese sentido, el canciller ruso insiste en que tienen que sopesar que la amenaza tiene una escala mayor. Bueno, a pesar de esta reunión y esos esfuerzos, no ha habido mucho cambio en Rusia por dejar de ser ha sido aliado durante años de Bashar al-Assad. Entonces, no está participando como quisiera Arabia Saudita o el resto del mundo en la idea de que él es parte del problema en Siria y de esta guerra civil que tiene tanto tiempo, ¿no? Sí, bueno, es predecible o era predecible que entre Arabia Saudita y Rusia no se vayan a poner de acuerdo en temas como al-Assad y la situación siria, también en temas como el acuerdo nuclear iraní, donde Rusia tuvo una participación fundamental para el acuerdo, para la concreción del acuerdo. Entonces, es como que predecible. Ahora, lo interesante es el juego geopolítico que se genera, porque así como los países occidentales que participaron de la negociación del acuerdo nuclear han hecho su escala por Riyadh, por Tel Aviv, por muchos de ellos también llegando inclusive a Teherán, pues yo creo que Rusia también está haciendo el mismo juego, porque para él es importante mantener vínculos con Arabia Saudita, porque Arabia Saudita no solamente es acuerdo nuclear Iraní y Siria, Arabia Saudita es un líder regional, es una importante fuente de inversiones y de compra de armas rusas, y además es un actor fundamental en el tema del petróleo, que para Rusia es fundamental en tanto los precios se encuentran muy bajos y con este vínculo con Arabia Saudita se pueden lograr una serie de temas en la materia. Así que yo creo que este juego geopolítico, y obviamente para Arabia Saudita también es importante tener vínculos fuertes, importantes, con uno de los principales países que participaron de las negociaciones con Irán. Así que en este juego geopolítico, donde no se ven muchos resultados concretos, pues es importante para ambos países mantener estos puentes que de alguna manera les permiten tener diálogo en temas que siguen siendo sustanciales para los intereses de ambos países. Sobre todo los económicos, porque parece que después de esto viene una compra de armas rusa por Arabia Saudita. Los iraquíes se han mostrado escépticos con el paquete de reforma